cuando Eric me mandó a prisión. Rara vez mostró un poco de ternura al intentar persuadirme. Redímite bien, mi hijo y yo te esperaremos en casa. 3 años después, cuando salí de prisión, ya solo me quedaban 3 días de vida para despedirme de ellos. Capítulo 1. El día que salí de la cárcel era pleno invierno, el día de lava, y los copos de nieve, suaves como plumón de ganso, se me posaban por todo el cuerpo. Llevaba puesta la misma camisa fina que me habían quitado al entrar en prisión, tiritando de frío. Miré el mundo libre de afuera, y todo me pareció tan irreal. Delante había aparcado un Cullinan. Mi marido, Eric, caminó hacia el asiento del copiloto sosteniendo un paraguas. Selena salió del coche como un hada que no pertenece a este mundo, y mi hijo Lucas saltó del asiento trasero, aferrándose con fuerza a la mano de Selena. Los tres desprendían esa calidez de una familia perfecta. Diana, esta vez ya deberías saber que te equivocaste. No, he venido a recogerte para llevarte a casa. La voz fría de Eric me hizo negar con la cabeza casi de forma mecánica. Esa no es mi casa. Voy a volver a mi propia casa. Eric me miró y frunció ligeramente el ceño. Capítulo 2. Él siempre había sabido que yo era una transmigrada, que no pertenecía a este mundo. En aquel entonces, después de conquistar con éxito al segundo protagonista masculino antagonista, es decir, a Eric, el hombre que ahora tenía delante, yo debería haber abandonado este mundo, pero inesperadamente me quedé embarazada. Él me suplicó una y otra vez que me quedara, y yo cedí, pero cuando la pasión se apagó, me convertí en una simple mancha molesta, como sangre de mosquito pegada a la pared. Después de que Selena, su amor ideal, regresó del extranjero, los dos fueron como el hielo chocando contra el fuego, y todo se volvió imparable. Su relación era claramente ambigua, pero aún así repetían una y otra vez que eran inocentes. Incluso mi único hijo de sangre en este mundo se pasaba el día exigiendo una nueva madre. Entre mi marido y mi hijo, yo me convertí en la sobra, en la presencia innecesaria. Al ver que seguía sin moverme, Eric empujó suavemente a Lucas. Llama a mamá. Lucas ya tenía 8 años. Tenía un rostro tan hermoso como el de su padre, pero ahora me miraba con un claro gesto de rechazo y negó con la cabeza. Yo no la voy a llamar mamá. Es una mala madre. Siempre está molestando a la tía Selena, con esa expresión dulce y tranquila de quien vive en perfecta armonía. Selena le acarició el cabello a Lucas. Pórtate bien, Lucas. Aunque mamá haya hecho algo mal, eso no cambia que sigas siendo tu mamá. Además, la tía ya ha perdonado a tu mamá. Solo entonces Lucas, como si lo obligaran, soltó un rígido «mamá». Eric parecía pensar que el niño podía mantenerme controlada y hacer que me portara bien. Al fin y al cabo, la que había cometido el error era yo, y que el niño todavía estuviera dispuesto a llamarme mamá ya era bastante generoso. Debería sentirme agradecida y conformarme, pero se equivocaba. Ya no quería ni a él ni a mi hijo. Capítulo 3. En prisión. Utilicé 5 años de mi vida para reiniciar el sistema, queriendo salir de este mundo. El sistema dijo que, como existía un registro de prisión, no podía abandonar el mundo sin motivo, y que solo podía esperar hasta el día de mi salida para usar la función de abandonar este mundo y volver a casa. Durante esos 3 años, no recibí ni una sola visita. Una reclusa guapa sin familiares afuera que la ayudaran con provisiones para sobrevivir era alguien a quien cualquiera podía acosar en prisión. La matona de la cárcel me hundió en el inodoro y me obligó a beber agua sucia. Mojaron mi litera y solo pude soportar el frío y la humedad y dormir así. No me atrevía a contárselo a los guardias, porque entonces las matonas solo me maltratarían aún más. En mi desesperación, creo que me volví loca y empecé a hablar sola. Me domesticaron hasta convertirme en una máquina incansable dentro de la prisión, trabajando y reformándome, sin parar. Y por fin conseguí una reducción de condena y salí medio año antes. No le pregunté a Eric por qué no confió en mí entonces. No corrí a vengarme de Selena por haberme hecho tanto daño. Ni siquiera le dediqué una mirada a mi hijo desagradecido. De mis labios resecos y cuarteados salió una voz ronca. Activar sistema. Abandonar mundo. Din. Cuenta regresiva para abandonar el mundo. 3 días. Mi voz fue muy baja, pero Eric escuchó cada palabra. Su rostro se puso lívido al instante, pero, después de un minuto entero de silencio absoluto, yo seguía allí de pie, perfectamente bien. Solo entonces la expresión sombría de Eric se calmó, aunque en su mirada apareció un rastro más de impaciencia. ¿Ya terminaste de montar tu escándalo? Súbete al coche. Selena tuvo una lesión en la pierna y no soporta el frío. Mi mirada se posó en la pierna derecha de Selena, enfundada en un abrigo blanco de plumas. Hace 3 años, yo solo quise advertirle que no volviera a acercarse a mi marido, pero ella se giró y saltó desde el 2.º piso. Se fracturó y me señaló diciendo que yo era la culpable. Usó la pierna de una bailarina para condenarme a muerte.
y mi querido hijo vio toda la escena desde detrás de la puerta. Me aferré a él como a un salvavidas, esperando que declarara por mí, pero mi hijo lloró y dijo. Vi a mamá empujar a la tía Selena. Al recordarlo, no pude evitar estremecerme. ¡Qué frío! Ella, entre lujos y comodidades, no soportaba el frío, mientras que yo pasé hambre y heladas en la prisión. En ese momento no quería volver a mirar ni un segundo más al repugnante trío. Encogida sobre mí misma, caminé por la nieve, dando pasos torpes e irregulares, en dirección contraria. Capítulo 4. Quizá no esperaba que aquella Diana ruidosa y pegajosa se hubiera convertido en alguien tan fría. Los ojos de Eric se oscurecieron. Le pasó el paraguas a Selena. Vino deprisa a mi lado y me agarró con fuerza del brazo, pero al notar lo descarnada que estaba mi muñeca aflojó la mano del susto. ¿Cómo has adelgazado tanto? ¿También hacías berrinches en la cárcel y no comías? ¿A quién quieres dar lástima? ¿Comer? Pensé en la arena que las reclusas echaban en mi comida en prisión. No le respondí a Eric. Al contrario. Aceleré el paso. Solo tenía una idea, escapar de todo esto. Sin embargo, volvieron a sujetarme la muñeca, con un dolor insoportable. Eric tenía mucha fuerza. Sentí que mi muñeca estaba a punto de romperse. Grité y forcejeé como una loca. Con un desgarrón, la manga de mi camisa fina se rasgó, dejando al descubierto las cicatrices de mi brazo, producto del maltrato de las reclusas, espantosas a la vista. La más aterradora era la gran cicatriz que quedó cuando la matona me arrancó a golpes un trozo entero de carne hasta dejarlo podrido. Las pupilas de Eric se contrajeron, sujetándome del brazo. Me preguntó furioso, ¿cómo has acabado así? Su voz me asustó tanto que me puse a temblar de pies a cabeza. Por reflejo, me cubrí la cabeza con una mano y me encogí. Me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. No me pegues. Por favor, no me pegues. Eric se quedó inmóvil. Comprendió que esas marcas no eran heridas que yo me hubiera hecho a propósito en prisión. Al notar que la presión sobre mi muñeca se aflojaba, me solté y eché a correr, tropezando y arrastrándome como un perro abandonado, sin importarme siquiera que se me hubiera caído un zapato. Diana. Eric gritó detrás de mí, pero no miré atrás. Tan débil como estaba, no había corrido muy lejos cuando Eric me alcanzó y me inmovilizó sobre la nieve. Al ver tan cerca aquella cara tan conocida, por un instante vi el día en que acabábamos de casarnos. Me tenía tumbada sobre la cama y me abrazaba como si quisiera fundirme dentro de su cuerpo, con el aliento cayéndome sobre la cara. Diana, te amo. Mi vida es tuya. Capítulo 5. Diana, estás loca. Creo que deberías estar en un psiquiátrico y no en la cárcel. Aquel grito furioso me hizo volver en mí. En ese momento, Selena llegó trotando con Lucas de la mano, jadeando mientras se daba palmaditas en el pecho. Eric. No te enfades. Cuñada acaba de salir de prisión, así que quizá todavía no se adapta. No te pongas a discutir con ella. Date prisa y métela en el coche. Hace demasiado frío. Me está empezando a doler un poco la pierna derecha. El tono de Eric se suavizó al instante. Selena, súbete primero al coche. No te vayas a enfriar. A ella la ato y la meto en el coche. Vale. Selena se fue obedientemente con Lucas. Eric tenía mucha fuerza, y yo era como un cordero a punto de ser sacrificado. Con una sola mano podía sujetarme los dos brazos que se agitaban sin control. Estaba a punto de quitarse el cinturón de la cintura para usarlo como cuerda cuando, por el rabillo del ojo, vio sin querer mis clavículas descarnadas asomando bajo el cuello y se quedó un instante aturdido. Solo entonces pareció darse cuenta de que, con más de 10 grados bajo cero y la nieve cayendo, yo llevaba puesta únicamente una camisa fina, tumbada sobre la nieve con toda la piel enrojecida por el frío y los labios amoratados. Tú te lo has buscado. Aún así, no fue capaz de decir nada bueno, pero, como si no pudiera soportarlo del todo, Eric se quitó el abrigo caliente y me lo envolvió encima. Luego me alzó en brazos y caminó conmigo hacia el coche. Cuando abrió la puerta del asiento del copiloto, vio que Selena estaba sentada allí, hablando con voz lastimera. Eric, tú sabes que me mareo en el coche. Tengo que ir delante. Lucas enseguida salió en defensa de Selena. La tía Selena siempre se sienta en el asiento delantero de papá. ¿Por qué? Solo porque venga esa mala mujer. ¿La tía Selena tiene que cederle el sitio? Eric frunció ligeramente el ceño. Entonces que tu mamá se siente atrás. Lucas se tumbó ocupando todo el asiento trasero. No, ella huele mal. No quiero sentarme con ella. El niño acababa de decir algo tan despreciativo sobre su propia madre, y yo no tuve ninguna reacción. Tenía tanto frío que, inconscientemente, me acurruqué en los brazos de Eric buscando calor. Al sentir mi movimiento, Eric bajó la cabeza y me miró con una leve arruga en el ceño, pero enseguida se dio cuenta de que no había mostrado ninguna emoción ante las palabras tan desalmadas del niño, como si ese niño fuera alguien que no tenía nada que ver conmigo. En el acto,
Eric sintió una irritación sofocante en el pecho. Cállate. Lucas se sentó derecho de inmediato, obediente, sin atreverse a decir una palabra más, frente a Selena, que seguía sentada en el asiento del copiloto y se negaba a moverse. Eric la convenció con paciencia. Selena, no puedo dejar tirada a Diana. Si quieres, te pido un coche. Selena bajó la cabeza con gesto agraviado. Tras unos segundos en silencio, se levantó del asiento delantero y se fue atrás. Ya lo sé. En cuanto vuelva, cuñada, ya no puedo seguir acaparando el asiento delantero de Eric. No importa quién se siente delante, pero si te gusta, en adelante te pondré otro coche solo para que vayas en el asiento del copiloto. ¿Te parece? Selena resopló con orgullo. Así está mejor. Escuchando a mi marido y a su amante coquetear y bromear delante de mí, yo, la esposa legítima, era como si no existiera, con el corazón en calma, sin la más mínima onda. Capítulo 6. Eric se inclinó, me colocó en el asiento del copiloto, me abrochó el cinturón de seguridad y, de forma inesperadamente considerada, me ajustó mejor el abrigo antes de arrancar. Cuando volvimos a lo que antes era mi casa, seguí inmóvil, como una marioneta, mientras Eric me cargaba y me dejaba otra vez sobre la cama. Aquella cama ya no era la de antes. Seguramente, después de que entré en prisión, le dio asco y la cambió. La calefacción estaba puesta muy alta. Estaba tan cansada, que me quedé dormida en un aturdimiento. Cuando abrí los ojos, fuera del ventanal todo estaba negro. Levanté la vista hacia el reloj de la mesilla, eran las 10:50 de la noche, y el estómago me rugía de hambre. Sosteniéndome débilmente, me levanté tambaleándome para ir a la cocina a buscar algo de comer. En cuanto abrí la puerta, choqué contra un pecho firme, como un pollito asustado. Di un salto hacia atrás y empecé a murmurar sin parar. Lo siento, no me pegues, lo siento, lo siento. Eric se quedó allí en silencio durante mucho rato, y al final se agachó y me consoló con suavidad. No tengas miedo, ya has vuelto a casa. ¿Casa? Levanté la cabeza, miré a mi alrededor con desconcierto y solo entonces reaccioné a que ya había salido de la cárcel. Empujé con fuerza a Eric y le grité. Esta no es mi casa, esta no es mi casa, quiero volver a mi propia casa. Mis palabras enfurecieron a Eric. Me agarró los hombros con fuerza y declaró con un tono que no admitía réplica. Esta es tu casa, Diana. Más te vale espabilar. Lo miré a esos ojos suyos, tan oscuros como la tinta y sin fondo, y respondí con voz ronca. Estoy perfectamente lúcida. Esta es tu casa y la de Selena. En el rostro de Eric apareció una mueca de burla. Pensó que yo volvía a montar un drama por Selena. Me soltó los hombros con frialdad. Se puso de pie y me miró desde arriba. Ahora mismo no tienes derecho a opinar sobre con quién estoy, pero no te preocupes. No me divorciaré de ti, porque prometí cuidarte toda la vida. Así que compórtate y limítate a ser tu señora. Guarda tus malas ideas y deja de hacer cosas que dan asco. Alcé la cabeza y miré a Eric con los ojos vacíos, como un robot al que le hubieran arrancado el alma. No lo cuestioné de forma histérica. No perdí el control ni enloquecí como antes, porque descubrí que de verdad ya no lo amaba. En ese momento, lo único que podía sentir era el hambre de mi cuerpo. Tengo hambre. Capítulo 7. La expresión de Eric se congeló, como si hubiera golpeado algodón y se hubiera quedado con una sensación de impotencia. Después de darle una patada a una silla para desahogar su frustración, me alzó del suelo y volvió a dejarme sobre la cama. Hoy has salido de la cárcel, así que también es un buen día. Le pedí a la cocinera que hiciera alitas de pollo. ¿Qué son tus favoritas? ¿Mis favoritas eran las alitas de pollo? Qué irónico. A mí no me gustaban las alitas de pollo. Era porque a ese maldito niño le gustaban. Así que aprendí a prepararlas de muchas maneras y terminé comiéndolas también. Pero no tenía fuerzas para discutir con él. Tenía hambre. Seguí a Eric hasta la cocina, y vi a Selena y a Lucas sentados en la mesa, cada uno con una alita en la mano, comiendo con gran gusto. A un lado había un pequeño montón de alitas a las que les habían quitado la piel, aunque todavía les quedaba carne. En cuanto vieron acercarse a Eric, los dos empezaron a elogiarlo sin escatimar. Papá, es la primera vez que pruebo unas alitas hechas por ti. Están riquísimas. ¿Quién iba a pensar que Eric cocina tan bien? No pude evitar comerme unas cuantas. Jeje. Solté una risa fría. Esos dos lo habían hecho a propósito. Preferían destrozar todas las alitas y tirarlas antes que dejarme comer a mí. Pero qué raro, Eric había dicho que las había preparado la cocinera. Y sin embargo los dos aseguraban que las alitas las había hecho él. Da igual, aunque Eric las hubiera cocinado él mismo. ¿Y qué? Me debía una deuda que no podría saldar en toda una vida. Eric frunció el ceño al ver las alitas desperdiciadas y, por alguna razón, recordó cómo antes Diana cocinaba cada día un montón de platos que a él y al niño les gustaban.
A la hora de comer. Ella siempre estaba regañando al niño para que no tirara la comida y no desperdiciara los alimentos. En aquel entonces, su hijo pensaba que era una pesada. Ahora parecía que Diana tenía razón. El niño realmente no tenía educación. Pero Eric siempre había sido tolerante con Selena, y ni siquiera reprendió a Lucas, que estaba a su lado armando jaleo adrede. En cambio, se giró hacia mí y dijo: «Todavía hay huevos y tomates en la nevera. Cocínatelos tú misma». Al oír que podía darme órdenes, Selena sonrió con coquetería. «Cuñada, hazme un poco a mí también». «Gracias, cuñada». Lucas se sumó al alboroto. «Mujer mala, yo también quiero. Date prisa». Ignoré por completo a esos dos payasos y miré a Eric con calma, pero con firmeza. «O vas tú a cocinarlo bien, o me dejas marcharme. No me hace ninguna falta este bocado de comida tuyo. Cuñada, te pido comida a domicilio». Hoy Eric ya hizo pollo frito para Lucas y para mí, así que ya está muy cansado. Mientras hablaba, Selena sacó el móvil y preguntó: «Cuñada, ¿quieres pinchos picantes? Están buenísimos. O lubina con verduras encurtidas, o barbacoa». De eso no había en la cárcel, ¿verdad? No le hice el menor caso. ¿Por qué iba a prestarle atención a una payasa? Selena siguió hablando sola un rato hasta que, incómoda, se calló por sí misma. Eric me conocía muy bien. Al fin y al cabo, durante la etapa de nuestro enamoramiento, realmente había sido un buen hombre. Sabía que todo lo que Selena acababa de mencionar era comida basura para mí, y también era la primera vez que me veía tan decidida, como si, en cuanto me negara, yo fuera a marcharme sin la menor vacilación. Eric cedió. «Siéntate un rato, yo iré a cocinar». Con los ojos llenos de admiración, Selena contempló la espalda de Eric mientras entraba en la cocina y lo elogió. «Cuñada, qué envidia me da que te hayas casado con un Eric tan maravilloso». La cháchara de Selena me dio dolor de cabeza. «Cállate. Nadie va a pensar que estás muerta solo porque dejes de hablar». Selena puso una expresión tan lastimera que cualquiera sentiría pena por ella. Lucas, como un ternerillo protegiendo a su madre, se lanzó a gritarme: «Mujer mala, no se te ocurra meterte con la tía Selena. Como lo hagas, se lo diré a papá y hará que te encierren otra vez». Si soy sincera, después de traer a Lucas al mundo por parto natural, lo crié yo misma, le di de comer yo misma y pasé incontables noches sin dormir. Cuando enfermaba, deseaba poder sufrir en su lugar. ¿Y para qué? Le di una bofetada con todas mis fuerzas. Era la primera vez que lo golpeaba. Lucas se llevó la mano a la cara, con expresión de incredulidad absoluta. «Pedazo de desagradecido. A partir de ahora ya no eres mi hijo. Ve y llama mamá a cualquier perro o gato que quieras. A mí ya no me importa». «Cuñada, ¿cómo puedes pegarle a Lucas? Todavía es un niño. No entiende». Cogí un palillo de la mesa y lo clavé una y otra vez contra la superficie, haciendo un sonido escalofriante de pum, pum, pum. «Zorra, ¿sabes qué? Si golpeas con suficiente fuerza, hasta un palillo puede atravesar una garganta. Atrévete a decir una palabra más, a ver qué pasa». Los dos se asustaron ante la ferocidad de mi mirada. Selena creyó de verdad que yo era capaz de hacerlo. Después de todo, sabía muy bien que todo lo que había hecho era suficiente para que yo quisiera matarla. Capítulo 8. Eric era un hombre que había escalado desde abajo, y cocinaba bastante bien. Muy pronto, sacó 3 tazones de fideos y los dejó sobre la mesa. Al ver a Selena y a Lucas callados y encogidos, con expresión agraviada y asustada, frunció el ceño con fuerza. «Diana, si tienes algún problema, desahógate conmigo. No descargues tu rabia con los demás». Solté una risa burlona. «Piensas demasiado. Yo solo quiero desearles a los 3 que se queden atados para siempre». ¿Cómo iba a tener algo que objetar? Después de eso, dejé de prestarles atención. Agarré el tazón y empecé a comer los fideos a grandes bocados. ¿Por qué no iba a comer? Esto me lo debía. Lucas dio unas pocas mordidas y dejó los palillos. Ya se había llenado con las alitas de pollo. «Lucas, si esta noche no te terminas la comida, no te levantas». Lucas se asustó tanto que enseguida bajó la cabeza y siguió comiendo fideos, arrepintiéndose de haber abierto la boca. Selena miró los fideos sintiéndose ya demasiado llena. Comer fideos tan tarde en la noche era malo para la digestión y además hacía engordar fácilmente. Antes solo había querido mortificar a Diana, porque Diana seguro que no le cocinaría, y así luego ella podría hacerse la agraviada y quejarse ante Eric. Pero ahora los fideos los había cocinado Eric, y además los había pedido ella misma, así que quisiera o no, tenía que comérselos. Selena solo pudo obligarse a comer medio tazón de fideos y luego se tocó el estómago, fingiendo ser linda y juguetona. Ya estoy llena». Eric sonrió con indulgencia. «No pasa nada. Si no quieres comer, déjalo». Al oír eso, Lucas también quiso decir que estaba lleno,
pero una sola mirada de Eric lo asustó tanto que no se atrevió a decir ni una palabra. Yo me terminé el tazón entero de fideos de un tirón. Me levanté y me dispuse a irme. La olla sin lavar, la mesa sin limpiar, los tazones sucios. ¿Qué tenían que ver conmigo? Si a alguien no le gustaba, que lo hiciera él mismo. No era asunto mío. La cocinera ya se había ido. Al ver que yo me marchaba, Selena claramente no había esperado que Diana, aquella antigua esposa virtuosa y madre abnegada, simplemente comiera y se fuera. Si Diana se iba, ¿quién iba a lavar los platos? Aunque su pierna ya no podía bailar ballet, sus manos seguían recibiendo cuidados cada 3 días, blancas y delicadas. Tocarlas con grasa y suciedad era casi insoportable. Selena no pudo evitar abrir la boca. Cuñada, ¿cuándo estás en casa no recoges nada? Ahora que ya había comido, también tenía fuerzas para replicar. Si tú no lo hubieras dicho, habría pensado que esta era tu casa. Porque si no, ¿por qué vives aquí todos los días sin irte nunca? Pero no importa, te la cedo. Así que date prisa y lava los platos. Friega la olla y limpia la mesa. Eric tiene una ligera obsesión por la limpieza. No me digas que ni siquiera puedes hacer algo tan simple. Cuñada, no me malinterpretes. Al ver la expresión de inocente flor blanca de Selena, ya sabía que estaba a punto de soltar más tonterías falsas. Después de haber sufrido bastante con ella en el pasado, naturalmente ya tenía experiencia. Me di media vuelta y me fui, sin darle la oportunidad de seguir soltando más tonterías de coqueta pretenciosa. Selena se sintió sofocada. Tenía muchas ganas de decir que podían esperar a que la cocinera viniera mañana a limpiar, pero ella se había construido la imagen de mujer dulce, considerada y hacendosa. Si ni siquiera podía lavar unos platos, ¿cómo iba a convertirse en la futura madrastra de Lucas? Forzó entonces una sonrisa suave. Eric, ve a descansar. Déjame a mí lo que queda. Eric frunció el ceño y soltó un breve Luego se levantó y se fue. En la zona del comedor, Lucas vio que su padre se había ido y, distraído, lo siguió, dejando a Selena sola frente a la mesa, limpiando con cara de repugnancia las alitas de pollo y los restos de cocina que habían dejado tirados. Capítulo 9. Dormitorio del segundo piso de la villa. Grité y agarré todo lo que tenía a mano, lanzándoselo a Eric. Fuera, lárgate, no me toques. Aunque me resistí con todas mis fuerzas, la diferencia física era demasiado grande. Eric aún así atrapó mi delgada muñeca, me levantó ambas manos por encima de la cabeza y me inmovilizó contra la cama. Diana, solo quiero ver cómo están las heridas de tu cuerpo. Miré a Eric con un odio feroz, con ganas de arrancarle la garganta de un mordisco. Al ver el rencor y la hostilidad en mis ojos, una chispa de sorpresa cruzó la mirada de Eric. No podía entender cómo la mujer que antes lo había amado como a la vida misma ahora podía mirarlo de esa manera. La irritación creció en su pecho. Deja de poner a prueba mis límites. ¿Con qué derecho montas una escena? Fuiste a prisión por tu propia culpa. No lo digas como si yo te hubiera mandado allí. Todo el mundo ya te ha perdonado. Así que deja de ser tan desagradecida. Al oír a Eric decir que la cárcel había sido culpa mía, me eché a reír. Reí como una loca. Durante esos 3 años en prisión no dejé de preguntarme por qué ustedes querían hacerme daño. Después lo comprendí, no habían sido ustedes quienes me destruyeron. Había sido yo misma. Si me hubiera ido pronto a casa, jamás habría tenido que pasar por todo esto. Contuve la risa. Dejé de forcejear y me limité a mirar fijamente a Eric. Tienes razón, fue culpa mía. Me lo merecía. Aquella respuesta, que debería haberlo dejado satisfecho, en cambio desató toda su furia. Una de sus manos se cerró sobre mi garganta mientras me besaba bruscamente la mejilla, como si descargara así su rabia. No me resistí. Resistirme era inútil. Por su respiración entrecortada, entendí que de verdad se había excitado. Casi me dieron ganas de reír. Después de que di a luz, él no me tocó en más de 2 años. Yo pensé que era porque se preocupaba por el daño que el parto le había hecho a mi cuerpo. Más tarde, incluso cuando me esforcé por recuperarme, la intimidad entre nosotros siguió siendo escasa, y ahora podía excitarse con la misma mujer a la que antes no quería tocar. ¿Acaso Selena no había podido saciarlo durante esos 3 años? Me burlé de él. ¿Qué pasa? Selena no te deja satisfecho, así que has venido a mí, tan desesperado que quieres ejercer tus derechos de marido. Eric, que estaba a punto de dar el siguiente paso, se quedó completamente rígido. Me apretó la garganta con fuerza, furioso al extremo. Así es. Estoy ejerciendo mis derechos de marido. Deberías estar encantada. Después de aguantar 3 años en prisión, todavía estoy dispuesto a tocarte. Dicho eso, Eric me arrancó la ropa con brusquedad. Los botones saltaron por la fuerza, dejando al descubierto mi cuerpo cubierto de cicatrices. Sobre mi figura delgada, pálida y huesuda, el efecto resultaba especialmente impactante. Al verlo,
Eric apartó la mano como si se hubiera quemado. El ímpetu que había mostrado apenas un momento antes se desplomó al instante. Por un segundo, en sus ojos apareció un rastro de lástima, pero enseguida fue reemplazado por dolor y repugnancia. Tú, esto te lo has buscado. No puedes culpar a nadie. Vi a Eric salir con pasos algo desordenados, y dejé escapar una sonrisa amarga. Un cuerpo tan feo y tan sucio me repugnaba hasta a mí misma. Por suerte, a él también le repugnaba. Me encogí con fuerza sobre mí misma y me cubrí la cabeza con la manta. Solo entonces sentí un poco de seguridad, y poco a poco me quedé dormida. Capítulo 10. Por la mañana me despertó una ráfaga de ruido. Siguiendo el sonido, me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. Selena y Lucas estaban en el jardín haciendo un muñeco de nieve y jugando a lanzarse bolas. Una escena perfecta de ternura maternal y piedad filial. No supe en qué momento Erika había llegado detrás de mí. Deberías agradecerle a Selena por iniciativa propia. Durante los 3 años que te fuiste, fue ella quien te ayudó a cuidar de Lucas, para que no creciera sin amor de madre. ¿Qué perro estaba ladrando? Retiré la mirada y di unos pasos hacia atrás, alejándome más de Eric. Hay una cosa que olvidaste decir. Si no fuera por ella, yo tampoco habría desaparecido durante 3 años. Eric frunció el ceño con fuerza. ¿Cómo te volviste tan irracional y tan agresiva? Antes no eras así. Antes, incliné la cabeza, lo miré a los ojos y me eché a reír. Luego agarré la lámpara de la mesilla y la lancé con todas mis fuerzas por la ventana. Abajo se oyeron los gritos de Lucas y Selena. Eric me sujetó la mano con fuerza y me gritó, ¿estás loca? Borré la sonrisa de mi cara y dije sin expresión, así soy ahora. Abajo se escuchó el llanto lastimero de Selena. Eric soltó mi mano y corrió hacia el jardín. Ni siquiera me nació la menor curiosidad por ir a ver el espectáculo. Seguía haciendo lo mismo de siempre. No, una llorando, otra echando leña al fuego al lado, y el galán protector. Abajo, Selena estaba sentada en el suelo, abrazándose con gesto miserable. Eric, ¿será que cuñada me odia? ¿Por eso me tiró la lámpara? Lucas, hinchado de rabia, se apresuró a acusarme. Papá, echa ya a esa mujer mala. Hace un momento casi golpea a la tía Selena. La lámpara había caído sobre los escalones, todavía a cierta distancia de Selena. Eric alzó la vista hacia la ventana, pero ya no había nadie allí. Bajó la cabeza otra vez. Selena seguía sentada en el suelo llorando con desconsuelo, y por alguna razón Eric sintió un extraño vacío en el pecho. La lámpara se me cayó por accidente. No tuvo nada que ver con Diana. Selena, que estaba llorando con agravio, levantó la cabeza atónita, pero enseguida recuperó su gesto lastimero y se quejó con tono coqueto. HMPH, Eric, qué malo eres. Si me hubiera dado, habría sido terrible. Juguetona, linda, tolerante, generosa, manejaba el papel a la perfección. Pero Eric no respondió. En cambio, miró a Lucas. Lucas, ¿quién te enseñó a llamar mala mujer a tu madre? Ve a copiar 10 veces las reglas del discípulo. Lucas bajó la cabeza y murmuró, es que si es una mala mujer. 20 veces. Me lo traes esta tarde para que lo revise. Si te atreves a decir una palabra más, serán 100. Lucas no se atrevió a replicar y salió corriendo. Indignado, Selena sintió un sobresalto. Antes, cuando Lucas llamaba mala mujer a Diana, Eric jamás lo había reprendido por ello. Selena tanteó el terreno y trató de suavizar las cosas. Lucas todavía es pequeño y no entiende. Eric, si haces esto lo único que conseguirás es asustarlo y volverlo más rebelde. ¿Qué te parece si voy a hablar con él para convencerlo de que se lleve bien con cuñada? No hace falta. A Lucas le falta educación, y solo Diana puede enseñársela. Vuelve adentro. Hace frío afuera. Selena no tuvo más remedio que asentir obedientemente. Lo sé. Cuando Eric se fue, el rostro de Selena se ensombreció y cerró los puños con fuerza. Capítulo 11. Me encerré en el dormitorio todo el día sin salir ni una sola vez. Solo quería estar sola y tranquila, pero los problemas siguieron viniendo a buscarme. Se suponía que debía ser la cocinera quien me trajera la comida, pero al abrirse la puerta apareció Selena con una bandeja, mirándome con abierta provocación. Cuñada, te traigo la comida. ¿Por qué no me dejas entrar? ¿O es que tienes miedo de que te devore? Extendí la mano y tomé la bandeja. No soporto el olor a zorra dentro de mi cuarto. Lárgate. Tal vez porque en la bandeja no había palillos, solo una cuchara. Selena se sintió con más valor, pero a Eric le encanta mi olor. Y además Lucas dice que huelo a mamá. Por dentro no sentí absolutamente nada. Enhorabuena por reciclar basura usada. Tomé la bandeja y me dispuse a cerrar la puerta, pero Selena de pronto retrocedió unos pasos y cayó al suelo, como si alguien la hubiera empujado. ¿No se cansaba nunca de ese truco? ¿No podía inventarse algo nuevo por una vez? La ignoré. Cerré la puerta y me puse a comer.
Podía oír vagamente el llanto afectado de Selena al otro lado, seguido poco después por los golpes de Eric contra la puerta. Como estaba cerrada con llave por dentro, Eric golpeó durante un rato e incluso le dio una patada. Luego se oyó la llave girando en la cerradura. Justo a tiempo. Ya había terminado de comer. Me quedé sentada en la silla mirando a Eric de pie frente a mí. Selena lo sujetaba del brazo, lloriqueando. Eric, no culpes a cuñada. Fui yo quien perdió el equilibrio y se cayó. No tuvo nada que ver con ella. Asentí. Al menos tienes algo de conciencia. Tus piernas no funcionan bien y te caíste sola. Eric irradiaba una frialdad helada. Después de lanzarme una mirada, se volvió hacia Selena con preocupación. Selena, eres demasiado buena, por eso ella te acosa. Mirando a los dos actuar como si fueran marido y mujer delante de mí, respondí sin que me importara nada. La empujé, lo admito. Ya. Si esto hubiera pasado antes, yo seguramente no habría dejado de explicarme, pero esta vez lo admití con tanta ligereza que Eric se quedó paralizado un instante, y luego adoptó una expresión de, así que sí era tal como pensaba. Esta vez no soltaste una sarta de mentiras. Parece que la cárcel no fue en vano. Estoy bastante satisfecho. Cárcel. No dejaba de mencionarla. ¿Lo hacía a propósito para provocarme? ¿Quería verme perder el control otra vez por su culpa? Pues iba a llevarse una decepción. Si quedar satisfecho es tan fácil, entonces divorciémonos de una vez. Tú quedarás satisfecho, tu novia quedará satisfecha y, por supuesto, yo también quedaré satisfecha. Ah, casi lo olvido, Lucas también. Al ver lo ligera e indiferente que parecía, Eric contuvo la rabia y dijo: Diana, el divorcio es lo que tú quieres. No voy a dejar que te salgas con la tuya. Si quieres que yo quede satisfecho ahora mismo, es muy sencillo. Selena se ha lastimado la pierna al caerse. Le pagarás con una de las tuyas. Selena se sintió algo contrariada. El divorcio habría sido mucho mejor. ¿Por qué tenía que atarse de esa manera solo para castigarla? Además, ¿cómo se le ocurría a Eric un castigo tan imposible? Diana no era idiota. ¿Cómo iba a compensar con una pierna? En el momento oportuno, Selena volvió a hacerse la comprensiva y trató de suavizar la situación. Eric, yo estoy bien. Basta con que cuñada me pida perdón. Antes de que Selena terminara, la interrumpí. Vale, solo es una pierna. La pagaré. En cuanto esas palabras salieron de mi boca, me giré y, sin la menor vacilación, me lancé en línea recta desde el balcón del segundo piso. Capítulo 12. El grito de Selena sonó al instante. Eric se inclinó sobre el balcón, con los ojos clavados en la mujer débil tendida en el suelo. La caída de 5 metros me dejó la pierna fracturada, torcida en un ángulo antinatural, con la sangre empapando la fina capa de nieve. El dolor punzante me hizo apretar los dientes hasta llenarme la boca de sabor a sangre. Todo mi cuerpo temblaba, me corría sudor frío, y las lágrimas caían sin control, pero no dejé escapar ni un solo sollozo. Levanté la cabeza y vi a Lucas de pie en la puerta, apretando los labios mientras me miraba. El vaho helado salía de mi boca. Desvié mi mirada fría, y antes de poder moverme mucho más, Eric me levantó de un tirón en sus brazos. A tan poca distancia, podía oír claramente los latidos acelerados de su corazón. Giré la cabeza y cerré los ojos. Solo así podía controlar mi expresión para no dejar ver algo que despertara lástima o compasión. Sintiendo a la persona entre sus brazos temblar con violencia, con las lágrimas empapándole el cuello de la camisa, pero sin dejar escapar ni un solo llanto. Eric sintió como si alguien le apretara el corazón con fuerza. Él solo había hablado impulsivamente. Bastaba con que ella hubiera cedido un poco. ¿Cómo se atrevía a hacer algo así? Antes, hasta lloraba durante mucho rato cuando se le moría una tortuga que había criado. Y sin embargo ahora había saltado desde arriba sin vacilar un segundo. Eric me llevó al hospital. Después de la operación en la pierna, con clavos y yeso. Cuando desperté ya era el mediodía del día siguiente. Parecía temer que huyera, aunque mi estado requería internación. Contrató a un médico privado para atenderme en casa y me llevó de vuelta a la villa. Al regresar, Selena ya no estaba. Solo Lucas permanecía sentado en silencio en el sofá, mientras Eric me dejaba con cuidado sobre la cama y me tapaba con la manta. Necesitas guardar reposo. Hice que Selena se fuera. Murmuré débilmente. Qué falta de corazón. Ante mi ironía, Eric, de forma inusual, no dijo nada más. Esa tarde, aquel mocoso Lucas, por primera vez, tomó la iniciativa de venir a buscarme a mí, la mujer mala, tumbada en la cama. Observé a Lucas quedarse en la puerta durante media hora. No dijo una sola palabra, seguramente esperando que yo hablara primero. Pero, ¿por qué iba a darle yo una salida? Quería ver cuánto tiempo más era capaz de quedarse allí plantado. Al final no pudo aguantar y, con un tono insolente, dijo: Oye, ¿no tienes nada que decirme?
Ya no me llamó mujer mala, pero seguía siendo igual de insoportable. Yo solo pronuncié una palabra, en voz baja: lárgate. Los ojos de Lucas, tan parecidos a los de Eric, se llenaron al instante de lágrimas. Frunció la boca y salió corriendo llorando. Mi ánimo mejoró de inmediato. Capítulo 13. Mientras disfrutaba de mi soledad, Lucas desapareció. Cuando Eric me lo contó, Lucas llevaba ya 3 horas desaparecido. No entendía por qué lo había ocultado tanto tiempo antes de decírmelo. ¿Temía que yo lo culpara? ¿O temía que me preocupara demasiado? ¿Cuándo desapareció? Al ver que mi tono era completamente plano, sin la angustia que él esperaba, Eric se quedó un instante desconcertado. La niñera fue a despertarlo de la siesta esta tarde, y ya no estaba. Las cámaras de seguridad captaron si salió. La conversación sonaba como un interrogatorio mecánico. Eric quería ver en mi rostro siquiera un rastro mínimo de pánico, pero al no encontrarlo, solo se irritó más y empezó a reprenderme. Diana, ¿es que no tienes corazón? Tu hijo ha desaparecido y ni siquiera muestras una pizca de preocupación. ¿Eres una madre digna de ese nombre? Sé que guardas rencor, pero nuestro hijo es inocente. Me decepcionas demasiado. ¿Inocente? Si hablamos de inocencia, la verdadera víctima inocente entre ustedes 3 soy yo, en comparación con Selena. Lo que más odio es la crueldad de quien dormía a mi lado y me dio la espalda sin piedad. Quien me atravesó el corazón de una puñalada fue mi propio hijo, Lucas. ¿Y todavía quieres que sea una madre ejemplar? En el momento en que mintió, para mí ya estaba muerto. Eric claramente no esperaba que yo dijera algo tan cruel. Sus pupilas temblaron levemente al darse cuenta de que yo no lo decía por decir, de que realmente ya no quería a mi hijo. El tono de Eric se suavizó un poco. Siempre le enseñaste a Lucas a ser un buen niño que no miente. Él hizo eso, y ahora lo culpas por no haber mentido para ayudarte. Solo era un niño. ¿Qué podía haber hecho para satisfacerte? Una sonrisa amarga tiró de la comisura de mis labios. Tú sabes perfectamente cuál es la verdad. Decir más no sirve de nada. Los dos nos quedamos así en silencio. De pronto recordé que, cuando Lucas tenía 4 años, le encantaba jugar al escondite conmigo. Siempre se metía en el armario del trastero, esperando que yo lo encontrara, y entonces se ponía a reír. En aquella época sí que había sido adorable, blandito y pequeño, siguiéndome por todas partes mientras no dejaba de llamarme mamá. Solté un suspiro. Ve a mirar en el armario del trastero. Seguro que está escondido allí. Al oír la certeza en mi tono, Eric dudó un poco, pero aún así se dio la vuelta y fue al trastero. Efectivamente, encontró a Lucas encogido dentro del armario del trastero. Lo que debería haber sido un pequeño escondite secreto entre madre e hijo lo abrió. En cambio, Eric. La expresión de expectación de Lucas se vino abajo al instante. Eric lo sacó de allí de un tirón. Esta vez te has pasado. ¿Quieres que te mande de vuelta a casa de tu abuelo? Lucas no se resistió ni lloró, solo miró hacia la puerta, esperando que apareciera alguien. Al oír pasos apresurados acercándose, el apagamiento de los ojos de Lucas se iluminó de repente. Pero quien apareció fue otra mujer. Eric, suelta a Lucas, lo vas a asustar. Una pizca de impaciencia, que ni él mismo parecía notar, se coló en el tono de Eric cuando dejó a Lucas en el suelo. Selena, ¿qué haces aquí con este frío? ¿No te has quedado helada? La carita de Selena estaba sonrosada por el aire frío de una forma casi encantadora. No pasa nada. Es que, al enterarme de que Lucas había desaparecido, me preocupé tanto que vine corriendo. Menos mal que está bien. Si le hubiera pasado algo, ni siquiera sabría qué hacer. Selena extendió la mano para acariciarle la cabeza a Lucas y consolarlo, pero él esquivó el gesto. Entonces rompió a llorar y salió corriendo. Capítulo 14. Selena miró con preocupación la espalda de Lucas mientras se alejaba. Desde que volvió cuñada, Lucas parece haberse vuelto más sensible y más llorón. Luego se cubrió la boca con ambas manos, mostrando una expresión torpe, como si hubiera dicho algo indebido. Perdón, Eric, no quise decir eso. Eric se sentía algo cansado. Selena tenía razón. Desde que Diana había vuelto, en la casa no había habido paz. No pasa nada. Sé que no lo dijiste con mala intención, pero Diana siente hostilidad hacia ti, y me preocupa que vuelva a hacerte daño. Así que será mejor que te vayas. Selena asintió obedientemente. Lo sé. Me voy ahora mismo. En cuanto se dio la vuelta, estornudó suavemente. Por costumbre, Eric mostró preocupación. Tu salud no es buena. Yo te llevo. Entonces te molesto. Los dos llegaron a la puerta. En algún momento, había empezado a caer una gran nevada de copos densos. Selena se abrazó los hombros y se estremeció. ¡Qué frío hace! Con una nevada así, el estado de las carreteras sería malo. Y además ya estaba anocheciendo. Eric dudó un momento antes de decir, Selena, quédate esta noche aquí. A Lucas le gustas.
Así que ayúdalo a tranquilizarse, pero no subas al segundo piso. Selena sonrió con dulzura. Lo entiendo. Mirando a la dulce Selena. En la memoria de Eric surgió la imagen de la antigua Diana, la que sonreía mucho y siempre se le pegaba. La cercanía entre los dos cuando hacían el amor. Y ese amor. Habían sido reales. Entonces, ¿por qué habían acabado en un punto sin retorno? Eric, ¿qué estás mirando? ¿Tengo algo sucio en la cara? Jeje. Eric retiró la mirada. No, al final no hace falta que vayas a consolar a Lucas. Creo que lo que más necesita es la compañía de su madre biológica. La expresión de Selena se tensó un instante, pero enseguida volvió a la normalidad. Lo entiendo. Los niños de esa edad necesitan más a su madre. Capítulo 15. Eric fue quien me trajo la cena. En cuanto entró en la habitación, olí en él el perfume característico de Selena. En pleno día dijiste que la harías irse. Y ni siquiera ha pasado un día entero cuando ya estás deseando traerla de vuelta. ¡Qué farsa tan inútil! Taparse los oídos mientras se roba la campana. Arrugué la nariz con desagrado, al ver mi expresión y mi gesto. En la comisura de los labios de Eric apareció una leve sonrisa. ¿Estás celosa? Me daba tanto asco que hasta se me quitó el hambre. Entonces vi de pronto una sombra furtiva reflejada en el suelo por la rendija de la puerta. Me burlé para mis adentros. Si te gusta espiar, entonces te dejaré ver todo lo que quieras. Enganché ligeramente un dedo en el bajo de la camisa de Eric y sonreí con una sensualidad calculada. Estoy celosa. Así que, ¿mi marido va a darme una explicación? Aunque mi belleza ya no era tan deslumbrante como antes, este cuerpo moldeado personalmente por el sistema seguía teniendo una base excelente. Además, después de 3 años invernos, casi podía considerarse como una luna de miel renovada. Efectivamente, el cuerpo de Eric reaccionó. Eric sintió que se le secaba un poco la garganta, pero aún así logró contenerse. Come primero. Algunas cosas podemos hablarlas después. Tiré un poco más fuerte de su camisa, y Eric fue arrastrado fácilmente hasta quedar delante de mí. Apoyé ligeramente la cabeza contra su abdomen. Yo quiero una explicación ahora mismo. ¿Me la vas a dar o no? La mano con la que tiraba de su ropa quedó atrapada por su mano firme, mientras la otra me levantaba la barbilla para obligarme a alzar la cara. Eric se inclinó y apoyó suavemente su frente contra la mía, dejando caer su respiración pesada sobre mi rostro. Si la quieres, te la doy. La mano grande de Eric sostuvo mi nuca y me atrajo más cerca. Un beso largo y apremiante cayó sobre mis labios, y aprovechó para empujarme bajo su cuerpo y seguir reclamando. Cada poro de mi cuerpo rechazaba su cercanía, pero yo quería darles más asco todavía a los dos. Lucas me mandó a buscarte porque quería decirte algo. No era mi intención interrumpirlos. La puerta del dormitorio se abrió de golpe, tapándose los ojos. Selena salió corriendo, presa del pánico. Lo único que oí junto a mi oído fue a Eric maldecir en voz baja y joder. El ambiente quedó roto, y era imposible seguir. La puerta seguía abierta, y mi objetivo ya se había cumplido. Podía notar claramente lo mal que se había puesto Eric. Voy a comer. Puedes salir. Eric, irritado, se abrochó el cuello de la camisa. Come con calma, luego vendré a recoger. En cuanto Eric cerró la puerta y se fue, agarré enseguida el vaso de agua que tenía al lado y me enjuagué la boca. Era asqueroso hasta decir basta. Capítulo 16. Cuando llegué a la mesa del comedor en la planta baja, Selena estaba allí sentada, con los ojos enrojecidos, comiendo con la cabeza agachada y con un aire de agravio profundo. Eric no estaba de buen humor. Que lo interrumpieran en mitad de ese tipo de situación era una experiencia muy desagradable, y como consecuencia también estaba algo impaciente con Selena. ¿Dónde está Lucas? ¿No dijiste que quería verme? La voz de Selena sonó entrecortada por el llanto. Lucas terminó de comer y se fue a dormir. Eric frunció ligeramente el ceño. Siempre había entendido las intenciones de Selena. Era como si tuviera una especie de magia que lo empujaba a acercarse a ella, y él siempre era incapaz de rechazarla. Pero, en el fondo, seguía resistiéndose a cruzar esa línea. La verdadera razón era que todavía no podía soltar a Diana. Ahora que Diana había vuelto y estaba dispuesta a aceptar un nuevo comienzo, esa situación entre él y Selena debía terminar. Dentro de un tiempo voy a llevar a Diana a las Maldivas para que se relaje. Ya no hace falta que vuelvas. Selena había estado esperando que Eric la consolara, pero lo que recibió fue a Eric diciéndole adiós. Tras el shock, se echó a llorar desconsoladamente. ¿Es porque no te obedecí y subí al segundo piso? ¿Te enfadaste por eso? Haré que mi secretaria te transfiera 5 millones a tu cuenta, como agradecimiento por haber cuidado de Lucas todos estos años. Termina de cenar y vete a dormir temprano. Después de decir eso, Eric se levantó, dispuesto a marcharse. Selena se puso de pie tambaleándose, con una fragilidad que parecía a punto de romperse. ¿Te pidió cuñada que dijeras eso?
Eric se detuvo un momento. No, lo decidí yo. Selena volvió a dejarse caer en la silla, con los puños apretados y los dientes rechinando de odio. Maldita Diana, me obligaste a esto. Capítulo 17. Al amanecer, me desperté sobresaltada de un sueño, con la cabeza partida de dolor. Alcé la vista y miré la cuenta regresiva del sistema, 2 horas. Como estaba a punto de abandonar este mundo, podía sentir claramente cómo mi vida se drenaba a toda velocidad, con mis músculos y huesos latiendo de dolor. Afuera, tras la ventana, caía una espesa nevada. Me recordó la felicidad de hacer muñecos de nieve con mi madre cuando era pequeña. Arrastrando la pierna escayolada, avancé con dificultad hasta el balcón para sentir el viento cortante. Pensé que marcharme de este mundo tumbada allí, entre el cielo y la tierra, no sería una mala forma de irme. Diana, perra, ¿qué le dijiste a Eric? Extendí la mano para atrapar un copo de nieve y respondí con algo que no venía al caso. Selena, ¿de verdad amas a Eric? Los ojos de Selena rebosaban veneno. Claro que amo a Eric. Si tú no te hubieras metido en medio, la que se habría casado con Eric y tenido su hijo habría sido yo. En aquel entonces, ella y el protagonista masculino estaban locos el uno por el otro, y trataban a Eric solo como una piedra de afilar para su amor. Si yo no hubiera aparecido, Eric habría seguido hace tiempo la trama original, atropellado, lisiado, arruinado y empujado al suicidio arrojándose al mar. ¿Y Kevin? En aquel momento también decías que lo amabas a él. Kevin era el protagonista masculino del libro. Al oír el nombre de Kevin, Selena se alteró. Cállate, no vuelvas a mencionar a ese bastardo. Ja, ¿no será que, como en su historia de amor no hubo intervención del segundo protagonista masculino, todo fue demasiado fácil y por eso dejaron de valorarse? Yo sabía perfectamente que Kevin había dejado embarazada a una becaria de la empresa, que Selena incluso había armado un escándalo e intentado suicidarse por eso, y que al final, por un capricho incomprensible, había venido a buscar aquí a su antiguo simp para revivir los viejos tiempos. Por casualidad, lancé una mirada y vi a Lucas escondido tras la pared. Por un giro del destino, la escena de hace 3 años, cuando ella forzó la situación lanzándose, estaba a punto de repetirse. Una sonrisa maliciosa se dibujó en mis labios, ya que se habían entregado solitos. ¿Cómo iba a dejarlos escapar? Provocando a Selena a propósito, dije. ¿Y qué si Kevin solo cometió el tipo de error que todos los hombres cometen? Como esposa legítima, ¿no podrías haber sido un poco más generosa? El rostro de Selena se encendió de rabia. Yo seguí echando leña al fuego. Te echó la amante, y ahora vienes arrastrándote aquí para convertirte tú en la amante de otro. Ja, ja, ja. ¿De verdad no tienes vergüenza? Selena estaba tan furiosa que se echó a reír. Al menos yo estoy mejor que tú. El hombre no te ama, y ni siquiera tu hijo te quiere. Levanté la vista hacia la cuenta regresiva. 10 minutos. ¿Estás segura? Entonces, ¿por qué veo a cierta rata espiando a escondidas y luego corriendo de vuelta adentro con el rabo entre las piernas? Selena cayó en la provocación, alzó la mano y me dio una bofetada. Perra, si tú no lo hubieras seducido, Eric jamás te habría tocado ni una sola vez. Selena no tenía miedo de que Eric descubriera las marcas de la bofetada, porque no había testigos ni cámaras de vigilancia. Le bastaba con marcharse discretamente. Incluso si yo la acusaba después, podría decir tranquilamente que me había hecho daño yo sola para incriminarla. Lástima para ella, esta vez su plan no solo iba a fracasar, sino que no tendría jamás oportunidad de levantarse otra vez. No esquivé la bofetada. Me golpeó la cara con un sonido seco y limpio. Pude ver con claridad la expresión de satisfacción en el rostro de Selena. Yo también sonreí y aproveché para fingir que perdía el equilibrio. Mi cuerpo ya era inestable de por sí, y tambaleándome hacia atrás llegué hasta la barandilla del balcón, a la altura de la cintura, y caí desde el 3er piso. En ese instante vi el rostro aterrado de Selena. ¡Qué placentero! Capítulo 18. La sangre se extendió sobre la nieve blanca como rosas rojas en plena floración. A través de mi visión borrosa por la sangre, todavía alcancé a ver a Selena asomada al borde del balcón, tapándose la boca con las manos, aterrada. Una criada descubrió la mancha roja en el suelo y lanzó un grito agudo. Vi a Eric correr hacia mí en completo pánico, resbalando incluso una vez en el suelo mojado. Quiso levantarme en brazos, pero al tocarme la parte de atrás de la cabeza, notó que estaba completamente empapada. La forma en que temblaba de miedo me recordó el día en que logré completar la misión. Cuando se enteró de que iba a marcharme, se arrodilló en el suelo y me suplicó. Dijo que sin mí se moriría. Diana, no tengas miedo. Voy a llevarte al hospital ahora mismo. No te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Pero en cuanto intentó abrazarme con un poco más de fuerza, la presión hizo que escupiera sin poder evitarlo una gran bocanada de sangre sobre la impecable camisa blanca de Eric.
Eric ya no se atrevió a tocarme. Incluso la mano con la que llamó a la ambulancia estaba temblando. Selena se adelantó lloriqueando. Bajó corriendo y cayó de rodillas. Eric, lo siento. Cuñada se tiró del edificio para suicidarse. No pude detenerla. Todo es culpa mía por ser demasiado débil. Y enseguida añadió otra frase. Pero no te preocupes demasiado. Hace 3 años Selena se cayó desde el 2.º piso y solo se rompió una pierna. Esta vez cuñada cayó sobre nieve. Así que tal vez las heridas solo parecen más graves de lo que son. Cállate. Después de rugirle a Selena, Eric me sujetó la mano con fuerza. Miré la cuenta regresiva. 3 minutos. Con esfuerzo, forcé mi voz. Lucas. Al oír que quería ver a mi hijo, Eric lo llamó. Lucas estaba al fondo, detrás de la gente, temblando, sin atreverse siquiera a mirar mi cuerpo cubierto de sangre. Por la expresión de Lucas, por la forma en que no podía sostenerme la mirada, Eric intuyó que en aquella caída había algo extraño. Lucas, ¿qué viste? Habla. Hace 3 años mintió y traicionó a su propia madre para proteger a Selena. ¿Y esta vez? Porque una mentira ahora lo convertiría en cómplice de la muerte de su propia madre. Los labios de Lucas temblaban. Miró a Selena. Yo vi. Esta caída era una trampa. Todo el cuerpo de Selena se tensó, y miró a Lucas con esperanza desesperada. No sabía exactamente qué había visto Lucas, pero si una vez ya había mentido por ella, seguro que podría volver a hacerlo. Al fin y al cabo, durante estos años ella lo había tratado bastante bien. Lucas tartamudeó largo rato sin poder decir nada. En ese instante, el último rastro de afecto que me quedaba por él se rompió. Entonces, una criada intervino de repente. Señor, yo estaba limpiando en el pasillo de enfrente. Vi por la ventana que la señora fue empujada por la señorita Selena. Inesperadamente, había un testigo dispuesto a revelar la falsedad, y la cuerda tensa dentro de Selena terminó por romperse. Mentira. Yo solo le di una bofetada. Ella perdió el equilibrio y se cayó sola. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Al darse cuenta de que había hablado de más, Selena se tapó la boca. Ahora ni el río amarillo podría lavarla de culpa. Cuenta regresiva, 20 segundos. 20, 19, 18. La sangre no dejaba de subirme a la boca. Con las últimas fuerzas que me quedaban, miré a Lucas con los ojos llenos de decepción. Ese hijo desagradecido al que podían comprar con unas cuantas golosinas y unas alas de pollo fritas para que abandonara a su propia madre. Si Eric era el verdugo, entonces Lucas era el juez que dictó la sentencia de muerte. Le había dado una última oportunidad. Bastaba con que dijera la verdad, y antes de morir yo habría pronunciado una sola frase. Lucas, mamá te quiere. Después de todo, una vez lo había amado con mi propia vida. Ese amor de madre había sido real, pero él retrocedió. Quería que viviera con culpa toda su vida. Lucas, lo que más me arrepiento en esta vida es, de haberte traído al mundo. Lucas se quedó helado de pies a cabeza, plantado allí como un tonto. Esta vez, él también pudo sentir lo que había sentido su madre al ser traicionada y abandonada. Capítulo 19. La ambulancia llegó, y el personal médico empezó de inmediato las maniobras de emergencia. Lucas miraba a su madre rodeada por los sanitarios, esperando que, en cuanto se pusiera bien, él pudiera disculparse de verdad. Mamá lo había querido tanto antes. Seguro que lo perdonaría. Cuenta regresiva. 3, 2, 1. Dim. La anfitriona ha abandonado el mundo con éxito. El médico mostró una expresión llena de pesar. Lo siento, señor. Su esposa sufrió un golpe en la parte posterior de la cabeza, lo que provocó una hemorragia en el tronco encefálico. La reanimación fue inútil. Ha fallecido. Mi alma se desprendió ligeramente del cascarón de mi cuerpo. Vi a Lucas desplomarse en el suelo, gritando entre lágrimas. Mamá, lo siento, lo siento. Aquella vez mentí a propósito. Yo fui quien hizo que te encerraran en la cárcel. Lo siento, lo siento. Selena se aferró al brazo de Eric como una loca, insistiendo en que la habían incriminado y que era inocente. Eric le dio una bofetada brutal. Zorra, tú mataste a mi Diana. Haré que lo pagues con tu vida. Sujetándose la mejilla hinchada, Selena gritó histérica, ya sin rastro alguno de aquella imagen de pureza etérea e intocable que fingía tener. ¿Me culpas a mí? Sí, hice algunas cosas. Pero quien me consintió fuiste tú. El que mató a Diana fuiste tú. Tú. Un hombre como tú merece perder a su esposa. Las palabras de Selena dejaron a Eric, siempre tan contenido y frío, completamente pálido. ¿Merecerlo? Si él la había amado tantísimo, tantísimo. Entonces, ¿cómo habían acabado en algo así? Flotando en el aire, vi cómo la ambulancia se llevaba el cadáver. Vi a Eric, roto y fuera de sí, encerrarse solo en una habitación. Vi a Lucas llorar como un idiota. Solté un suspiro profundo. El amor que llega demasiado tarde no vale más que la hierba. Ese era el final que se merecían.
Una ráfaga de luz me envolvió. Por fin había vuelto a casa. Desperté de mi estado vegetativo y vi a mis verdaderos padres, los que de verdad me amaban. Epílogo. Más tarde, cuando el sistema regresó para hacer una visita de seguimiento, me dijo: las personas en la prisión que me habían acosado fueron llevadas ante la justicia. Selena murió de repente, y Eric, el principal sospechoso, se tiró de un edificio y se suicidó mientras lo arrestaban. Después de que Lucas fue llevado a casa de su abuelo, su estado mental se volvió extremadamente inestable, y le diagnosticaron tendencias autolesivas. Si no ocurría nada inesperado, ese trastorno probablemente lo acompañaría siempre y se agravaría cada vez más con el paso de los años. Pero nada de eso tenía ya absolutamente nada que ver conmigo.